Bienvenidos al podcast de Liliana Bustic, una experiencia semanal donde podrás escuchar y aprender sobre lo último de la disciplina de la gestión de proyectos, programas y portafolios. En el episodio de hoy quiero hablarte del escalamiento de los riesgos. Dentro de la gestión de riesgos hay diferentes estrategias para dar tratamiento o para responder a las amenazas. Hay diversas estrategias posibles como puede ser mitigar los riesgos, transferirlos a un tercero, evitarlos o aceptarlos. Pero también hay otra estrategia que se viene utilizando cada día más, que es la estrategia de escalamiento. La pregunta es, ¿en qué consiste el escalamiento? ¿En qué casos lo puedes usar y qué implica? La estrategia de escalar se usa para elevar un riesgo desde un ámbito de gestión a un ámbito superior. Por ejemplo, de un proyecto se puede escalar un riesgo hacia un vicepresidente de proyectos o hacia la oficina de proyectos o hacia el área de riesgo corporativo. Este escalamiento puede ocurrir por varias razones. Por ejemplo, cuando el dueño del riesgo o el responsable del riesgo ha tratado de gestionarlo, pero no ha podido con el mismo, no ha logrado ser efectivo y entiende que para gestionarlo adecuadamente requiere un mayor nivel de autoridad, en ese caso ese riesgo se puede escalar. Por ejemplo, un gerente de proyectos le escala un riesgo al vicepresidente de proyectos. También podría pasar que el vicepresidente de proyectos tampoco sea el adecuado para gestionar ese riesgo y lo escale al directorio o lo escale a un gerente general. En otros casos, un riesgo se puede escalar no porque no se haya sido efectivo en su gestión, sino porque el riesgo requiere de una gestión a un nivel superior de autoridad. Por ejemplo, desde un proyecto se escala a nivel de programa o a nivel de portafolio, si es que este proyecto en cuestión fuera parte de un programa o de una cartera. Para implementar el escalamiento, se debe tener definida en la metodología de riesgos de la compañía o de la oficina de proyectos lo que se llama la estructura de escalamiento, es decir, una estructura que indique a quién se le escala qué tipos de riesgos o qué grupo o rol de determinadas personas le escala a cuál otro grupo o a cuál otro rol. Por ejemplo, todos los gerentes de proyectos le escalan al vicepresidente de proyectos. O un ejemplo distinto, todos los gerentes de proyectos le escalan al gerente de la oficina de proyectos. Hay algunos aspectos importantes a la hora de escalar un riesgo y es, por un lado, que la persona a la cual se le escala el riesgo debe estar informada de ese escalamiento y debe aceptarlo o rechazarlo. Es decir, no puede pasar que a mí me escalen un riesgo y yo no estoy enterado. Recomiendo que esto se haga personalmente, ya sea por teléfono o mediante una conversación, pero no solamente por email, porque luego si el email no llega, no queda claro si la persona a la que se le escaló el riesgo lo va a gestionar o no. Por otro lado, es importante, más allá de que se haga personalmente el escalamiento, que quede un registro de ello en algún lado, por ejemplo en un email o en un software de gestión de riesgos o en el Excel del registro de riesgos. Una de las claves para que un riesgo se gestione apropiadamente es que el dueño del riesgo sea la persona adecuada para ello, es decir, que tenga el conocimiento profundo del riesgo y de su tratamiento, que posea las habilidades que se requiere para ello, como puede ser en algunos casos el liderazgo, y que cuente con los recursos adecuados. Por eso es importante considerar la estrategia escalar al gestionar los riesgos. Esta estrategia se puede usar no solo en proyectos, sino también en programas, en portafolios, en operaciones y se usa también a nivel de riesgo corporativo. Si deseas continuar aprendiendo este tema, te recomiendo adquirir en mi sitio web el libro Secretos para dominar la gestión de riesgos en proyectos en su última edición, o también te invito a participar en las próximas ediciones del curso Secretos para dominar la gestión de riesgos en proyectos. Espero que te haya sido de utilidad este podcast y te veo en el próximo episodio. Espero que hayas disfrutado de este podcast. Puedes seguir a Liliana Bustic en sus redes sociales, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram y Facebook.
así como encontrar más contenido de valor para tu desarrollo profesional en su sitio web www.boostic.com. Hasta la próxima semana.